Mis hermanos, bendiciones, paz y gracia en el Señor. Daremos inicio a nuestra serie de Mateo, rogando al Señor que nos asista a hacer lo más expositivos posible con su palabra, con la ayuda de su Santo Espíritu, pero no sin antes dar una breve introducción al libro de Mateo. Cuando la fama de Jesús se había extendido a causa de su predicación y sus milagros, esto llegó a problemas políticos que le llevaron a la muerte. Pero al tercer día de su resurrección empezó a circular la noticia de que Cristo había resucitado. Los creyentes predicaban esa noticia señalando la tumba vacía como la veracidad de que Cristo sí era el Mesías, el Rey escogido para salvar. El cristianismo se extendió hasta Antioquía de Siria y hasta Roma, el centro del imperialismo, generando que el emperador Claudio se preocupara por la rápida extensión del cristianismo. Esto dentro de la década del 40 y 50 del siglo I. Ese mensaje creó división y discusión entre el pueblo, en los que creían en Cristo y en los que decían que Cristo no había resucitado, que el cuerpo de Cristo había sido robado por los discípulos. Después de que Cristo murió y resucitó, ya habían pasado 30 años. Y entre el 60 y el 70, estas discusiones eran fuertes. Los judíos se preguntaban que si el Mesías había venido, ¿cómo fue posible que durante sus 30 años de vida su reino no fue establecido? Por ello, Mateo escribe este evangelio entre los años 60 y 70 para responder estas incertidumbres al pueblo. Antes de eso, la carta de Santiago, primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses, la carta a los Gálatas, primera de los Corintios, segunda de Corintios y Romanos ya habían sido escritas y aún no estaba el libro de Mateo. Pero aún los judíos se seguían preguntando por qué el reino de Dios no había sido establecido. De hecho, cuando el Señor resucitó antes de subir al cielo, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? Hechos capítulo 1, versículos 6 al 7, pero el Señor les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Porque el judío tenía la mentalidad, y aún tiene la mentalidad, que el Mesías será aquel que establezca un reino terrenal. Los judíos de aquel entonces creían que cuando el Mesías llegara, inmediatamente los libertaría del Imperio Romano y llevaría a Israel a las épocas doradas de aquellos tiempos de David y Salomón, donde el reino de Israel era próspero e invencible. Pero el reino, mis hermanos, no será establecido hasta que el mensaje del Evangelio sea predicado en toda la tierra. Y cuando este mensaje sea predicado hasta el último de los escogidos, entonces Cristo vendrá y establecerá su reino. Mateo capítulo 24, versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, como propósito del libro, es mostrar la veracidad de que Cristo es el Rey y brindar claridad, queridos hermanos, sobre su reino. Este libro, como su nombre lo indica, es Mateo el autor de esta obra. Pero, ¿quién era Mateo? Importante destacar que este no es cualquier hombre, es Mateo, un apóstol de Jesucristo. Eso nos muestra que el libro tiene una fuente confiable porque quien lo escribió fue alguien que tenía la relación directa con el rey para instruirnos a nosotros. Por tanto, la fuente es confiable, ya que Mateo fue llamado a ser apóstol con un llamado directo, con un llamamiento eficaz del Mesías. Mateo tradicionalmente fue conocido
con el nombre de Leví, quien antes de ser llamado a ser apóstol, era un publicano, cobrador de impuestos, quien trabajaba para el imperio romano. Por esta profesión, él era odiado por el pueblo judío, ya que un judío que trabajara para el imperio, para este imperio romano, era considerado un traidor, un perro del gobierno. Pero mientras todo el mundo miraba con desprecio a este hombre, Mateo cuenta en su misma obra que hubo alguien que lo vio con misericordia mientras él trabajaba cobrando impuestos. Pues dice él en el capítulo 9, versículo 9, que Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Fue así como el autor de este libro relata que no solo fue llamado a ser apóstol, también fue llamado a la vida eterna. Mateo, quien trabajaba para el reino romano, en Cristo vio un reino más grande que no perece, sino que prevalece por los siglos de los siglos. Por ello, el tema central de este libro es sobre el rey y su reino. La obra comienza mostrándonos el linaje familiar del Rey de los cielos al decir en el versículo 1:1, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, que mostrando así que es rey porque proviene de patriarcas y reyes de la tribu de Judá, donde se dio la promesa que de allí saldría el libertador que reinará para siempre, pues así estaba escrito en Génesis capítulo 49, versículo 10, cuando dice: porque no será quitado el cetro de Judá. Y al final de la obra, Mateo muestra la victoria del rey sobre el cielo y la tierra, porque ha vencido la muerte y con autoridad de rey dice a sus siervos con esta potestad, capítulo 28, versículo 19, lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Por ello, el tema de Mateo es sobre el rey y su reino. Abundantes frases estarán ahí para afirmar el tema. El capítulo 4:13, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El 5:34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, aun ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Capítulo 6:10, venga tu reino. Capítulo 6:13, tuyo es el reino y el poder. Capítulo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Capítulo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Capítulo 8:11, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Capítulo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Capítulo 12:28, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Capítulo 13:11, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Capítulo 13:19, cuando alguno oye las palabras del reino. Capítulo 16:28, al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y veremos cómo Jesús en su enseñanza, como a niños pequeños, nos enseñará a qué se asemeja su reino. En el capítulo 13:28, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Versículo 31, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Versículo 33, lo asemeja a la levadura que tomó una mujer. En el 44 lo asemeja a un tesoro. En el 45 a un mercader. Y 47 a una red.
el mismo tema está a flor de piel. Es como si el autor quisiera que esta idea quedara grabada como un tornillo que ha girado en tu cabeza hasta lo profundo, como un sello que por el fuego ha marcado tu piel para jamás ser borrado. Mateo quiere dejar esta verdad grabada en ti para que sepas y no olvides quién es el Rey y quién es su reino, para que camines conforme al reino de Dios del cual perteneces. De inicio a fin, veremos que cada línea, cada idea, cada frase de este libro es un eslabón donde cada unidad de pensamiento va enlazada la una con la otra, formando una cadena sólida en un orden ascendente, afirmando el mismo pensamiento de un rey y de un reino. Expresiones que veremos como hijo de David. Son afirmaciones que significan que Cristo es el heredero al trono, es el rey. También veremos expresiones como hijo de Dios. Estas expresiones dan a entender que Cristo es el heredero de todo por cuanto es el rey de los cielos. Porque quien es hijo de rey también es el heredero al trono. También veremos la expresión Mesías, que significa ungido. Los sacerdotes tenían la tarea dada por Dios de ungir con aceite a aquel que era escogido para ser rey. Ejemplo, cuando el sacerdote Samuel ungió a David, entonces cuando vemos la palabra Mesías, la entenderemos como el ungido para ser rey. Otra expresión que se usa en el libro de Mateo es la del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Apocalipsis 14:14 lo describe como rey al decir, miré y he aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro. ¿Y cómo distinguir a un rey si no es por su corona? Entonces, cuando Mateo nos habla de la expresión Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo, esto expresa que Jesús es el Rey. Por ello, en el capítulo 26, versículo 64, Mateo nos mostrará una escena en el que Jesús es arrestado para condenarlo injustamente, donde el sumo sacerdote le dice a Jesús, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, diciéndole así que no solo es el Rey de esta tierra, es el Rey del todo. Entonces veremos cómo el sumo sacerdote, hacia la respuesta de Jesús, rasgará sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Por qué razón? Porque al decir, mis hermanos, que Él es el Rey de todo, está diciendo que Él es Dios. Dirá aquel hombre que lo bofetea, aquel sacerdote, ¿qué os parece? Entonces el concilio responde, es reo de muerte. Veremos allí que Jesús muere por ser rey. Recordemos que cuando vemos expresiones como hijo de David, Mesías, hijo de Dios o hijo de hombre, son frases que exaltan y reconocen a Cristo como el Señor de todo, el Rey de todo. Por ello, en el capítulo 1, versículo 1 al 17, Mateo nos mostrará el linaje de la familia del Rey. En el capítulo 1, versículo 18, el anunciamiento que confirmará que Jesús no es cualquier rey, es Dios con nosotros para salvar a la humanidad del pecado. Esto de la genealogía es importante, ya que la genealogía familiar era importante entre los judíos. Esta era una evidencia sólida que cualquiera podía mirar y darse por enterado que Cristo viene de la línea familiar de aquellos a quienes Dios dio la promesa de salvación.
Pero probablemente muchos judíos no se habían enterado, ya que debido a la profesión de la familia de Jesús, que eran humildes carpinteros, fueron descartados. Pero Mateo nos muestra en la genealogía que Cristo es más que un carpintero, es el Rey. Y así quiere que lo veamos. De hecho, en el capítulo 8 y capítulo 9, versículo 9 hasta el 7, nos muestra la autoridad del Rey sobre la enfermedad, sobre nuestras vidas, sobre la naturaleza al calmar la tempestad, también sobre los demonios, sobre el pecado. Y en el capítulo 9, versículo 18 al 31, su potestad sobre la muerte al decir a la hija de Jairo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Es el Rey que reina sobre todo. Pero aún con todas esas señales, Mateo nos mostrará en el capítulo 9, versículo 27 al 31, que hasta ese momento ni siquiera sus discípulos lo verán como Rey, aún y con todas las señales que él ha hecho. Pero que dos ciegos que no pueden ver a Jesús, pero al saber estos ciegos que Jesús está pasando cerca de ellos, aunque sus ojos no ven, ellos lo ven con su corazón como Rey y exclaman diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David, enseñándonos que aunque creamos que Cristo es el Rey, necesitamos ser humildes y reconocer que aún estamos ciegos para que el Señor tenga misericordia y abra más nuestros ojos y veamos más su gloria. En el capítulo 9, versículo 32 hasta el 34, notamos que mientras unos ciegos lo reconocen como Rey, los que se supone que ven como los doctos, los estudiosos académicos de la ley, son los que están ciegos al decir que Cristo es el príncipe de los demonios, mostrándonos así que el legalismo enceguece. Y en el capítulo 14, versículo 22 hasta el 33, el Rey quiere que ellos vean, así que los manda en una barca solos, exponiéndolos a una situación en la que serán azotados por las olas. Y al ver ellos, en medio de la tempestad, a Jesús caminando por estas olas, y al acercarse a ellos y calmando los vientos, por primera vez lo reconocen como el Rey al postrarse ante él diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Mas en Israel, a causa del fariseísmo, el pueblo no lo verá como Rey. Pero en el capítulo 15, versículo 21, veremos algo curioso, que una mujer gentil que no es de Israel lo honrará diciendo: Señor, hijo de David, mostrándonos así que todo aquel que cree en este Rey, sea gentil o judío, será salvo, porque el Señor ha dicho en el capítulo 12, versículo 21, que en su nombre esperan los gentiles, que los gentiles también esperan de este Rey. Pero en el capítulo 15, versículo 29 hasta el 31, Jesús hace muchos milagros en su tierra. La multitud glorifica a Dios, pero a diferencia de la mujer gentil, ellos no ven a Cristo como su Rey. En el capítulo 16, versículo 13 hasta el versículo 20, sus discípulos ya están viendo más al confirmar que Jesús es el Rey, al decir: Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el capítulo 16, 21, notaremos que a los discípulos todavía les falta ver, pues no tienen en claro el reinado de Cristo y piensan que Él viene a reinar en este mundo para liberarlos del imperio romano, mostrándonos así que la recuperación de la vista espiritual para ver al Rey es progresiva, que poco a poco están viendo con claridad la gloria de Cristo. Mas en el capítulo 17, la gloria del Rey es revelada en la transfiguración, enseñándonos con esto que solo podemos ver su majestad cuando ésta se nos es revelada. En Mateo capítulo 20,
Versículo 1 hasta el 16, el rey nos dirá que muchos serán llamados a su viña, pero que serán pocos los escogidos quienes estarán en ella, dándonos a entender que aquellos que son parte de la viña del Señor trabajan con ganas para su reino, porque es un privilegio para unos pocos. Pero de camino a Jerusalén, pasando por Jericó, en el capítulo 20, versículo 29 hasta el versículo 34, una gran multitud le sigue. Pero de toda esa gran multitud, una vez más, quienes lo reconocen como rey son dos ciegos. Que aunque no lo pueden ver, van detrás de él exclamando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el rey les sana para que no solo vean al rey con su corazón, sino que también con sus ojos, mostrándonos, Mateo, que necesitamos rogar al rey para que tenga misericordia de nosotros y sane la ceguera de nuestro corazón para poder verle más. En el capítulo 21, versículo 11, el rey está entrando de la misma manera en la que entraban los reyes a la ciudad del gran rey, en un pollino. Y mientras va entrando a Jerusalén, la multitud que le sigue lo alaba como rey, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Pero apenas entra a Jerusalén, la ciudad del gran rey, allí nadie lo reconoce. No lo ven como un rey, sino como un profeta más, al punto que en Mateo capítulo 26, versículo 1 hasta el 5, Mateo nos pasa a otra escena donde la escena religiosa se prepara para matarle. Por tanto, desde el versículo 27 hasta el 44, veremos la humillación del rey, donde en vez de corona le pondrán una corona de espinas. En vez de recibir ropas espléndidas, lo dejarán desnudo, donde no le darán un cetro de oro, sino una caña de madera para con esa misma golpearle en la cabeza. Y en vez de un trono, será clavado en una cruz, donde no recibe la honra y la alabanza que merece, sino vituperios y blasfemias, donde no le dan una copa dorada con el mejor vino de la realeza para calmar su sed, sino una estopa con vinagre. Versículo 45 y 55, veremos que los cielos y la tierra expresan el poder de su muerte, y que aún en su muerte un soldado y otros hombres lo reconocerán como el rey, al decir: verdaderamente este era Hijo de Dios. Pero en el capítulo 28, versículo 1 hasta el 20, la victoria del rey sobre la muerte, sobre las tinieblas y la esclavitud del pecado para darnos vida será manifiesto, mostrándonos la grandeza de su reinado, al decir: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, mandando a sus discípulos por todo el mundo a comunicar la noticia de su victoria, pues dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y por qué estará con nosotros hasta el fin del mundo? Porque nuestro Rey ha resucitado. Por ello Mateo trata del Rey y su reino. Y él quiere que sepas quién es el Rey, quién es su reino, para que puedas conducirte en este mundo como un hijo del reino. Mis hermanos, esta ha sido una breve introducción del libro de Mateo, un panorama muy general para poder ya entrarnos a este hermoso libro. Mis hermanos, bendiciones, paz y gracia en el Señor.